Aquí estamos de nuevo con ustedes, queridos seguidores y televidentes de Huila TV. También emitimos a través de las redes sociales de Huila TV Noticias. Muchísimas gracias. Y estamos al aire, más de 15 cable operadores, igual número de municipios de nuestro departamento. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. En Opinión y Ciudad hablamos de todo un poco, un espacio para que usted conozca de temas de actualidad. Y quiero presentarles a continuación nuestro invitado. Un líder de un sector muy importante hoy por hoy en el departamento del Huila. Les estoy hablando de César Pinzón, él es el director ejecutivo de Fedeagua. Director, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a estar hoy aquí con nosotros. No, a ti, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer para estar aquí contigo y pasar un poco del conocimiento y aclarar muchas dudas que hay en el entorno de nuestro sector. Por supuesto que sí. Y entramos en materia de una vez, a lo que vinimos, como se dice en esta tierra. Iniciemos contándole a los televidentes y seguidores, ¿qué es Fedeagua? Ok, mira, Fedeagua es la Federación Colombiana de Acuicultores. Ella nació en 1998 como una asociación en el Meta, de unos piscicultores. Ah, ¿en el Meta? Sí, nació en el Meta, venía del Meta y comenzó a crecer. En el 2011 se pasó para el Huila. Y luego después, creo que fue en el 14 o 15, ya se volvió nacional y su sede fue para Bogotá. Entonces ya en este momento pues atendemos a prácticamente todos los departamentos de Colombia. Hoy somos 86 empresas, más o menos 700 pequeños productores, de los cuales están federados o asociados, llamémoslo así, ante la entidad. Tenemos en Bogotá, aquí en Neiva, en el Valle, en el Meta, Tolima, varios representantes, ¿cierto? Sí. La parte técnica está prácticamente en todo el país. Hoy en día estamos en 6 departamentos trabajando con sedes en 6 departamentos. ¿Qué hace Fedeagua? ¿Cuál es su principal función en medio de este sector tan importante económicamente hablando para un departamento como el Huila? La función es la función gremial, ¿no? La función es, vamos a decir que es fortalecer. Nosotros fortalecemos lo que le hace falta al sector. Nosotros también representamos ante las entidades nacionales, internacionales, comerciales, ambientales, todo lo que tiene que ver con el sector, todo lo que pase con el sector nos cabe a nosotros lo representamos, ¿cierto? Más que todo en la parte ambiental. Aquí en Colombia hemos tenido muchas cosas en la parte ambiental y en la parte comercial, en búsqueda de nuevos comercios, nuevos nichos de mercado, nuevas estrategias de mercado. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos muy de la mano con entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Director, ¿en qué momento el departamento del Huila empezó a ser un departamento con gran producción piscícola, cierto? Después de superar qué crisis, y cómo empieza el Huila a hacerse notar en este sector a nivel nacional. Mira, sí, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender del empresario huilense, que así se puede llamar empresario huilense, es el cambio del chip que ocurrió desde el 2007 a través de una mortalidad. En ese momento, ustedes tal vez se acuerdan, ocurrió en Betania una mortalidad, bueno, cosa de otro mundo. Millonarias, eso fue durísimo para el sector. En ese momento, los empresarios vieron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es nuestro camino? Ese foco, esa meta que se colocaron, esa unión, fue fundamental para hacer lo que son hoy en día. No se dejaron, vamos a decir, perdieron todo y no vamos a quedar por eso. Vamos a salir al frente, vamos a reingeniería en el negocio. Y hoy en día es considerado como el principal productor a nivel nacional y es un ejemplo en la productividad y en una cosa que es muy importante y que casi nadie lo ve, lo que yo te decía, en el pensamiento empresarial. Las personas del sector tienen que pensar como empresarios piscícolas, no más como productores que tienen su fin, que tienen algunos peces en cultivo. No, estos empresarios han podido hacer que Colombia sea una potencia a nivel regional. Hablemos de esas cifras, porque ¿cuánto produce el sector a nivel país? Y de este porcentaje, ¿cuánto se genera desde el departamento del Huila?
Nosotros el año pasado llegamos a generar 210.000 toneladas en la piscicultura, Sí. de las cuales 40% salieron de aquí, del Huila, ¿Para consumo nacional? nacional e internacional, ¿cierto? El Huila es el principal exportador a nivel nacional. Hoy en día estamos solo atrás de China. Eso es mucho decir, somos el 11% del negocio en Estados Unidos es colombiano, después de China. O sea, si cortamos a China, somos los primeros proveedores de tilapia en Estados Unidos como tal. Entonces son números expresivos Sí. que se han logrado con este pensamiento empresarial como negocio, porque se le ha colocado calidad y se ha trabajado en la logística. En 18 horas a 24 horas máximo, el pescado que sale aquí de Huila, de Neiva, Betania, de en este Betania, caso, por de todos estos lugares, está en el plato de una persona en Estados Unidos. En 24 horas. 24 horas. O sea, eso es el negocio andando. Eso es muy bueno. Y tú vas de costa a costa, de San Francisco a la otra costa, a Miami, está ahí. El orgullo de que tú llegues a una tilapia colombiana. Eso es muy bonito sentir ese sentimiento que tú dices, yo sé dónde vienes, de mi tierra, cómo se cultivó, quién trabaja en esto, todo el esfuerzo que hay para llegar a este producto y tenerlos en diferentes lugares de Estados Unidos, que es nuestro principal socio o comprador. Bueno, vamos a una pausa muy corta, ya regresamos y estaremos hablando de la generación de empleo que se da a través de este sector en el departamento del Huila, los grandes retos que han tenido que enfrentar, pero también estaremos hablando de una situación que hace algunas semanas conocimos, el bajo nivel del embalse de Betania, que encendió las alarmas. ¿Cómo están superando esta situación? ¿A qué tipo de acuerdos tuvieron que llegar con las entidades encargadas, con la empresa privada también que tiene incidencia en este tema? Pausa y ya volvemos. Estamos en vivo en www.huilatv.com.co. Allí ustedes van a la pestañita que dice ver en vivo 24 horas al día nuestro canal. En este momento compartimos con ustedes Opinión y Ciudad. Nos está acompañando César Pinzón, él es el director ejecutivo de FedeAqua. Y veníamos antes de ir a la pausa a hablar de un tema muy importante. En el caso Neiva es una de las ciudades con mayor tasa de desempleo a nivel país. Pero hablemos de las cosas positivas que se generan desde el sector y es la generación de empleo. Hoy por hoy, ¿cuántos empleos está generando de manera directa, pero también de manera indirecta, un sector como el piscícola en el departamento? En el departamento, específicamente, en empleos directos se generan más de 21.000 empleos directos. Ya contando con los indirectos, podemos llegar casi a los 60.000 empleos como tal. Entonces, es un sector que emplea muchísimo. Es de las proteínas que más emplea, entonces hay un impacto social muy grande donde hay la piscicultura, donde se encuentra formalizada la piscicultura y más en el sector Betania, en el sector Huila, el departamento del Huila, impacta muchísimo, ya es el segundo renglón económico después del café, entonces impacta y se genera, y no solo eso, las divisas también, ¿no? Tenemos por todos lados hay un impacto, ¿no? Es necesario la capacitación y en eso nosotros también trabajamos en la federación, ir capacitando a estas personas para tener una mano calificada. Necesitamos técnicos, profesionales y mano de obra como tal. ¿Qué tipo de pescado? Usted me corrige si me equivoco, soy ignorante en algunos aspectos del sector, pero por eso quisimos invitarlo a usted para aprender un poco qué pescado se produce en el departamento. Bueno, vamos a decir que el Huila es muy privilegiado. Tiene la oportunidad de producir de clima cálido, la tilapia, que es su principal producción, la cachama, no se produce tanto, pero hay una producción. ¿En dónde? Por ejemplo, la cachama, ¿dónde se produce? Más al sur, más al Caquetá. Ok. Ese sí es un comercio muy local, entonces está más para el sur, en este caso del Huila, para el lado de Caquetá. Y tenemos trucha también, hay diversos lugares que se producen trucha, en la parte fría se produce y eso pocos departamentos los tienen, o es frío o es caliente, generalmente. Aquí tenemos la ventaja de los pisos térmicos, entonces podemos producir de todo un poco.
Total. De todo lo que acaba de mencionar, ¿qué se exporta? Exportamos prácticamente tilapia roja, y la tilapia negra es para los filetes. La tilapia roja representa más o menos el 92% de la tilapia que se consume en Estados Unidos, es colombiana, es huilense. Entonces, somos los principales productores de tilapia roja en el mundo. Tenemos la tecnología en eso. Esta cifra es muy importante. Uno dice, bueno, después de que se dio esa resiliencia, por llamarlo de alguna manera, porque les tocó levantar cabeza a los empresarios del sector en el departamento del Huila, ¿cómo se dio ese paso a paso para lograr cifras tan significativas como la que usted nos acaba de mencionar en temas de consumo en los Estados Unidos, y que se ha solicitado, que se ha pedido esto que se produce en el departamento del Huila? ¿Tuvieron ustedes ahí incidencia o también habla la buena calidad del producto? Claro, mira, como todo en la vida, ¿cierto? Para tú tener un resultado positivo, tú te tienes que preparar para esto. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue un trabajo de mucho tiempo para conquistar primeramente el mercado nacional, ir conociéndolo y también a su vez ir preparándose para el mercado internacional a través de varias certificaciones que hoy en día nosotros las continuamos teniendo, las fortalecemos y el mercado externo nos pide más. Entonces, esa continua preparación, ese continuo mejoramiento, tenemos que tenerlo presente como negocio, y eso es lo que nos ha ayudado. Esto tiene años, esto comenzó más o menos en 2014 y vamos a decir que después de 4 años se han comenzado a ver los resultados expresivos de ese trabajo. Entonces, la recomendación es tener un poco de paciencia. Hay mucha gente que quiere meter constancia, ¿no? Permanecer con estándares que obviamente son exigidos en mercados internacionales, creer que es posible y mantenerse. Mantenerse, trabajar duro y fuerte, que se consigue. Esto no se consigue de la noche a la mañana, hay que trabajarlo, hay que sudarlo y conquistarlo. Y se conquista con calidad, con una logística y una postventa, que es importantísimo. Nosotros creemos que solo es entregar el producto. A nivel internacional nosotros nos caracterizamos por el buen atendimiento que tiene Colombia. No solamente te llegó el producto, cómo te llegó, ese postventa es fundamental para el negocio, y eso nos ha dejado crecer varios puntos encima de los otros países. Por eso tenemos calidad, tenemos tiempos y tenemos postventa. Una cantidad, vamos a decir así, de gente que trabaja en eso, tú no la ves, pero es impactante el resultado que se hace. Qué bueno, interesante todo esto que estamos hablando hoy del sector piscícola del departamento del Huila. Yo quiero que también hablemos de otro tema. Tiene que ver con algo que también hicimos visible a través de Huila TV. Director, fue esa situación de hace algunas semanas en donde el embalse de Betania pues había disminuido muchísimo. Fuimos a un punto en donde uno pues acostumbraba a tener un panorama hermosísimo de la represa de Betania, pero fuimos y el impacto visual fue enorme. ¿Cómo les afectó esto a ustedes? Los vimos también en una manifestación pacífica en la vía de ingreso a la empresa que opera la hidroeléctrica de Betania. Cuéntenos de qué era lo que pasaba allí y por qué ustedes tomaron como estas vías de manifestación. Bueno, te cuento, Belsi, nosotros sabemos que estamos comenzando el fenómeno del Niño, que está comenzando un tiempo difícil en la parte de lluvias. Hay poca lluvia, mucho calor, y es normal que se baje el embalse, y nosotros estábamos siendo preparados para eso, paso a paso. ¿Qué pasó los últimos días? Se bajó muy rápido. Al bajar muy rápido, hace con que cambie. Director, ¿es cierto que lo que ustedes esperaban que disminuyera en el nivel del embalse durante unos 2 meses, disminuyó en 4 días? Prácticamente. Pasamos nos comentaban algunos miembros del sector. Sí, prácticamente fue eso. Entonces nosotros estábamos en un nivel, llamémoslo en porcentaje, de más o menos 70% y pasamos a 42% en una semana. Eso es muy rápido. Y lo que pasa es que eso trae un estrés para el animal que está en cultivo, porque el agua que está alrededor cambia y eso le trae un estrés. Y cuando usted dice estrés, para quienes no conocemos del sector, ¿qué es? ¿Qué es el cambio en el oxígeno, en la cantidad de partículas que tiene el agua, en la cantidad de fósforo que tiene, de nitritos, de nitratos? Sí. Y eso hace con que el pescado
cambie o mude de su hábitat normal y comienza a respirar más rápido, comienza a darle ese estrés, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con eso? Lo deja mucho más vulnerable. Él deja de comer, que era lo que estaba pasando en esos días. Comenzó a dejar de comer, es el primer síntoma para tener una gran mortalidad. Para una gran mortandad. ¿Les preocupaba a los empresarios del sector pues que se pudiera dar esta mortandad? De no haber llegado a una solución, a un acuerdo, ¿cuántas toneladas se habrían perdido y cuál sería ese impacto económico para el bolsillo de estos empresarios? Mira, sería grandísimo. Nosotros calculamos que económicamente, contando la biomasa que está en cultivo, con todo lo que se va a perder, porque no solamente se pierde la biomasa, sino las estructuras se van a ver perjudicadas, más o menos unos 80 millones de dólares, ¿cierto? Y la biomasa en cultivo, que hoy actualmente está en 7.000 toneladas, no llega a las 8.000, fuera la biomasa que está fuera de cultivo, la biomasa que está natural, del pescado que habita la represa, aquel que está por fuera de las jaulas que en algún momento huyó, bueno, en fin. Y no solamente eso, sino las granjas que dependen de esta agua de Betania, para arriba, los que están al lado de Betania y aguas abajo. Entonces nosotros calculamos que serían más o menos 18.000 toneladas impactadas directamente. Bueno, muy preocupante. Afortunadamente se logró un acuerdo. Vamos a hablar de cómo se dio ese acuerdo, qué papel entra a jugar allí, pues un gobierno departamental, las autoridades locales, los mismos piscicultores, Fedeacua. Una pausa y ya regresamos también de los retos y cómo se ve a mediano, largo plazo ese sector que sigue creciendo en nuestro departamento. Queridos televidentes, muchas gracias. Aquí estamos de regreso. Hoy nos acompaña el director ejecutivo de Fedeacua. Hablamos del sector piscícola en nuestro departamento del Huila, cifras, números importantes que dan cuenta de lo que significa el Huila a nivel nacional en producción en tema de la piscicultura. Director, hay un tema que yo quiero que toquemos aquí sobre el que surgen muchas inquietudes. Claro. Hay muchas preguntas. Estuvimos revisando también contenido a través de la internet. Me corrige, ¿es Pangasus? Pangasius. Pangasus. ¿Qué es Pangasus? ¿Por qué hay tanta resistencia de algunas personas frente a su producción? Bueno, te explico de una forma muy rápida y concreta. Y muy coloquial también para que entiendan nuestros televidentes. Este pez entró en 2011 a Colombia como ornamental, ¿cierto? Y desde ese momento... ¿Su origen es? Vietnam. Él viene de Asia. Entonces, en el momento que entró como ornamental, creemos que de una forma pues no adecuada comenzó a llevarse a cultivo, porque esto entró para otra cosa, otro fin. Claro, eso comienza a crecer porque ornamental no tiene nada, tiene un buen tamaño. Se llevó a cultivo y desde ahí se ha comenzado a trabajar en una normativa para trabajar con él. En un principio era para cortarlo, ya no se puede tener más, en fin, porque era muy poco el que había. Pero a través de los años ha crecido muchísimo. El año pasado nosotros terminamos con 16.500 toneladas cultivadas en Colombia y tal vez este año terminemos con cerca de 20.000 toneladas. Está creciendo muchísimo este cultivo porque tiene pues una excelente performance en el crecimiento, en la conversión alimentar, no necesita energía eléctrica, en fin, él tiene muchísimas ventajas frente a los otros peces que están siendo cultivados. Entonces, ha caído en el gusto del piscicultor. Lo que pasa es que como no tiene el permiso, ¿cierto? O sea, no se puede producir en Colombia, sí, no existe la normativa. No existe la normativa, no está legalmente normatizado, no tiene un marco jurídico que lo deje cultivar. ¿Qué es lo que nosotros venimos trabajando? Es para que ya llegó un momento que nos toca normatizar, hay que ponerle la norma. ¿Por qué usted dice nos toca normatizarlo? Porque ya hay mucho, ya no podemos echar reversa. Sería más difícil hacer un daño en cortar, porque estos piscicultores, ¿qué van a hacer? Van a colocarlo en los ríos. Y ahí sí puede causar un desequilibrio ambiental. Ya se hicieron unos estudios donde estuvo la UNAV, donde estuvo la Surcolombiana,
¿Cuál más fue la otra entidad? Bueno, pero ¿cuál es el temor frente a su producción? En el ecosistema, ¿cuál es el efecto que genera esta especie? yo creo que hay un mito que está pues no se ha pasado de la forma correcta las verdades. El mito es que esto puede acabar con toda la fauna del lugar de hábitat. Eso no está comprobado. Nosotros ya trabajamos en Colombia precisamente con estas instituciones para poder desmentir y ver que hay un proceso y que no causa eso, ¿cierto? Ese es el mayor mito, que se reproduce en el hábitat natural. No, tiene que pasar más de 3 años para llegar a reproducir y tiene que ser de forma inducida. Entonces esto va a ser muy difícil que se comience a reproducir, ¿cierto? Esto se hace es en un laboratorio y 3 años, imagínate el tamaño. ¿Cuál es el tamaño máximo que podría llegar a lograr un individuo de esta especie? 1,5 metros, 1,70 m, más o menos así. Eso depende más o menos. Resulta entonces muy rentable según lo que ustedes han realizado y los análisis para quien lo produzca. Claro, mira, nosotros en un lote de 200 metros cuadrados, en 6 meses se producen 600 kilos de pangasius. Si lo vamos en la misma medida, al mismo tiempo, de tilapia se producen 180 kilos, de cachama 210 kilos. Entonces mira la diferencia que hay para el pequeño productor. Es amplia. El pequeño productor dice, me va a gastar 8 bultos o 4 bultos. En este momento el concentrado está muy alto, entonces la gente se va por esto. Y hay un mercado que lo está comprando. Entonces tiene salida, se produce bien. César, pero ahí no entiendo porque se supone que no existe la norma, cómo lo producen, pero ¿cómo lo están vendiendo? Lo descaracteriza. O sea, como si no fuera pangasius. Mira, yo creo que tú has comido, todos nosotros hemos comido, le quitan no me la cabeza. Por enterar, sí. entonces. Entonces le quitan la cabeza, las aletas y pasa como un bagre. O si no, muchas veces te ofrecen eso como filete de pescado y no te dicen de qué. Y es así como nosotros lo comemos. Porque se está produciendo en las cantidades que además son sorprendentes. Y ustedes ahí en ese caso y también como líderes en el sector ya han tenido este primer contacto con el legislador para decirles aquí hay que hacer algo, sí, claro. La norma se debe crear. Esto tenemos años de trabajo, desde que comencé la federación hace más de 3 años, casi 4, eso es un trabajo que he venido haciendo con todas las entidades, ambiental, legislativo, todos, para tratar de llegar a un consenso y mostrar y quitarle ese mito que hay como el monstruo que acaba con la biodiversidad. No, no es eso. Todo lo contrario, esto es una oportunidad. Veámoslo como una oportunidad para una seguridad alimentaria y para el negocio piscícola como tal. Hoy en día, pues una de las luchas que queremos también es que esto nos puede traer posibles daños en la inocuidad. Como nadie lo puede procesar, ¿dónde lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con qué medidas sanitarias lo están haciendo? Para que este producto llegue como llegaría uno que sí lleva su hielo, que es procesado como tal en el lugar que tiene que ser. Entonces, ¿cómo están entrando esas 20.000 toneladas al mercado? Eso también nos produce cierto... Pues yo creo que he comido entonces, que lo he probado, con lo que ya me acaba de mencionar. Pues es uno de los tantos retos que imaginamos tiene la entidad, es uno de los tantos retos que imagino quieren asumir quienes lo están produciendo en este momento y ya con el contexto que usted nos plantea, pues se hace necesario que se entre a fijar normas frente a su producción que considero sería lo más sano frente a lo que se pudiera generar si no se hace y si no se procede, creería yo que esto debe ser de manera pronta. Eso esperamos, que sea lo más rápido posible, porque es que hay una economía que está necesitando ese rumbo. Bueno, pues César, nos quedan muchos temas todavía para hablar. Sabemos que este es un tema muy amplio, lo que viene liderando Fedeagua aquí en el departamento del Huila, que también lo hace a nivel nacional y que sabemos que son aliados importantes de lo que hoy por hoy significa este sector económicamente para el departamento, porque han estado allí siendo ese baluarte también para que los empresarios sigan creciendo, el Huila siga siendo renombrado por lo que produce en cantidad y en calidad también desde ese sector. Muchas gracias por acompañarnos y ese tiempo que tuvo hoy para con nosotros. No, para mí fue un gusto, Belsi. Muchísimas gracias por este espacio, muy amable.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Te iba a preguntar, ¿cuál es su proteína favorita? Obviamente el pescado. El pescado. Muchas gracias, César Pinzón, director ejecutivo de FedeAqua, que nos acompañó hoy en Opinión y Ciudad. A ustedes muchas gracias por siempre estar con nosotros cada semana. Les recordamos que pueden estar en contacto permanente a través de nuestras redes sociales, en Huila TV, Huila TV Noticias, y en nuestra página web www.huilatv.com.